Buenos días. Estoy con Cosme García y él participó como voluntario en el arreglo que se hizo en la iglesia allá por los años 60. ¿Qué tal? ¿Cómo veíais vosotros la iglesia en aquellos tiempos? La iglesia era una construcción novedosa, pero estaba toda llena de yeso, de maderos, de cañizos, y no estaba como estaba. Entonces, la idea de don Ángel Moros Álvarez era limpiarla de todo lo que era antiguo y sacar lo original de cómo se construyó, que es como está ahora, es la piedra original y cómo pensaron que debía estar la iglesia. Entonces él propuso y pensó el limpiar todo y quiso hacer referencia a las personas. Entonces quería limpiar todas las impurezas que había, que era todo el yeso, toda la madera, todos los cañizos, y entonces dejarla limpia y fresca con la piedra. Esa fue la idea suya principal, como las personas, limpiar nuestras asperezas y nuestro corazón y dejarlo abierto, tal como somos, que es como está actualmente, la piedra viva y nada más. Esa fue la idea de él de hacerlo, que fue una obra importante. Se empezó en septiembre del año 1967, más o menos, exactamente era. Y entonces se hizo todo a base de voluntariado. El mismo espíritu que se está usando San Macario fue aquí a hacerlo con voluntariado, porque no había dinero y no había subvenciones como ahora, y hay de todo. Pues entonces todo fue a base de interés del albañil que había entonces, Francisco, el chato que le decíamos, y la pintura la hizo otro chato, también Francisco, Ginés. Y entonces, a base de interés y a base de punto honor, pues a través de los años se pudo hacer. Se trabajaba cuando había dinero, cuando no había dinero se paraba. Y entonces, a base y si la gente colaboró con dinero o trabajando, venían a trabajar también. Entonces, más adelante ya explicaremos cómo se empezó a hacer todo esto. Pero la idea principal es limpiar la iglesia de cosas adyacentes, cosas que cubrían toda la pared, porque estaba todo, que era todo oscuro. El artesonado no se veía, estaba todo oscuro, negro, no es como se ve ahora, que se ve claro y que es una pintura mozárabe, según nos explicaron unos arquitectos. Antes estaba todo negro, no se veía lo que había arriba. En fotos antiguas podemos ver. Y el altar estaba una estructura grandísima de maderos, de cañizos que sujetaban un altar que era todo de yeso, todo de yeso. Y entonces esa es la historia. Sobre todo la idea de esto es voluntariado, que la gente de aquí fue todo voluntario, la gente trabajando y de manera voluntaria. Bien, vamos a ver, creo recordar que el Concilio Vaticano II, creo que fue allá por el año 62, no tengo exacto ahora mismo el año. Lo que sí se pretendió fue precisamente la apertura de la iglesia. Es cuando se modificó también que el cura hacía misa de espaldas a la gente, a los feligreses, y se pone ya de cara. Entonces hubo esa apertura de la iglesia. Yo recuerdo todo aquello. Y imagino que lo que trataba era, pues eso, de darle esa luminosidad a la iglesia, que no se viera tan oscuro y que, bueno, fuera una cosa sencilla, que al final a mí me resulta bonita, porque las fotografías que podemos hacer aquí en Andorra, en nuestra iglesia parroquial, me resultan bonitas. Yo creo que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Exactamente, era sacar toda la suciedad de la iglesia y dejarla limpia y como las personas tenemos que ser, limpias de corazón. Esa es la idea, el estar limpios de corazón como está la iglesia, limpio, no hay más, es que es la piedra, es tal como se ve, es como es con sus defectos y sus formas, porque las piedras tienen sus defectos, pero dejarla limpia tal como está la iglesia. Bien, si te parece, pues voy a hablar un momento con el albañil, precisamente, que hizo la reforma, todo lo que se acuerde del hombre, porque ya han pasado unos cuantos años, y después seguimos hablando de otras cosas, ¿de acuerdo? El albañil no, era el artista, que iba haciendo todo conforme Mosén Ángel creía que era conveniente hacerlo, porque aquí no participó ningún arquitecto, ni ningún
de Bellas Artes, nada, sino que él, conforme iba preguntando en Zaragoza, sobre todo las imágenes, que fue el que más los ayudó, fue los hermanos Alvareda, los talleres hermanos Alvareda, eran unos señores que venían de Zaragoza y le decían cómo se podía hacer, pero no había ninguna, era todo voluntario, una palabra. El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. El concilio constó de 4 sesiones. La primera fue presidida por el mismo Papa en el otoño de 1962. Juan XXIII no pudo concluir este concilio, ya que falleció un año después, el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta su clausura en 1965. El concilio se convocó con los fines principales de promover el desarrollo de la fe cristiana, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo, lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales. Estoy con Rafael Navarro y él fue el artista, como nos estaba diciendo Cosme, el artista, el albañil que hizo precisamente la reforma de la iglesia. Vamos a ver, ¿de qué te acuerdas? ¿Cómo empezasteis la obra de esta reforma tan importante? Porque la verdad es que aquí se ha hecho una gran reforma. Imagino que empezaríais por el tejado. Primero hicimos el tejado, porque son dos clases de tejado. Pues hicimos el de arriba y una vez que me ayudaron los albañiles del pueblo, entonces marcharon y ya el otro ya como ya no caía agua, ya lo hice yo todo ya. Puse todo el tejado, que era el tejado de sabanillos, que no había cañizo ni había nada. Estaban los maderos y cubiertos con sabanillo. Con sabanillo. Entonces quitemos todos los maderos, pusimos vigas y luego pues el machembrado. O sea que ya hicisteis un tejado en condiciones. El tejado de arriba, pero ahora bajaba al otro. Y en el de arriba pues me ayudaron pues una semana cada albañil. Pero luego me quedé yo solo. Y lo demás todo de albañil, yo con 4 chicos que llevaba. O sea que los albañiles del pueblo venían una semana cada uno a ayudarte, sí. Pero tú estabas al cargo de 4 chicos y erais los que hacíais el trabajo. El trabajo también, sí. Luego venía un albañil o 2 y me ayudaban a sacar el agua de arriba. Vamos a ver, también pusiste la campana gorda, que la llevaron a restaurar, y ¿cómo pusisteis aquella campana? Pues esa campana de personal de la empresa, con un cable estante, me la subieron arriba al campanal. Pero luego para ponerla, para ponerla yo. Con las 4 chicos que llevaba yo, y luego pues los más amigos pues vinieron también a ayudarnos para poderla colgar allí. La campana mayor que no tocaba ya pues desde la guerra, que no tocaba. ¿Y la restauraron y la pusiste tú también? Sí, y luego la quitemos toda a trocicos, la bajemos aquí abajo y de aquí se la llevaron a Valencia. Y de Valencia ya no la trajeron y estaba en un camión, y entonces de la empresa vinieron 4 o 5 personas y con un cable estante de mano pues la bajemos abajo y luego la subimos arriba del todo. Pero luego allí me la dejaron arriba en el campanal. Como sabemos, esta iglesia era bastante oscura. ¿Tú picaste toda la piedra? Toda, pero toda la piedra picada yo con 4 chicos que llevaba. Pues aquí había un trabajón, ¿eh? Mucho. Aquí era todo yeso.
Aquí no se veía la piedra para nada. Pero picado todo a mano, ¿eh? Todo a mano. Una maceta y un puntero que siempre el herrero, como era para la iglesia, nunca me cobraba. Nunca me cobraba nada. Y yo siempre llevaba aquí pues 4 personas y yo 5. Y la piquemos toda. Esto era todo yeso. Después de picarla del yeso ya, pues claro, pues ya empecemos con hacer la calefacción que va todo alrededor. La empecemos a picar con el pico, pero ya entrando a la mano derecha, pues sale un pedazo de hueso de una persona, digo, ahí, aquí. Empezamos a picar y salió una cabeza, que por cierto las cabezas todas están aquí, en los pulpitos que había, aquí para petricar, ahí están las cabezas, y lo demás lo llevemos todo al cementerio. Y allí pues le echamos un pozo que hay, y ahí están todos los huesos que había aquí, pero aquí todo alrededor había, hasta aquí mismo, había una lapidica pequeñica que sería algún niño de alguien y la pusieron aquí en medio del altar. Aquí justo a la izquierda nuestra. A la izquierda, aquí. Si subes por ahí, pues aquí a la derecha. Y de aquí ya, pues ya empecemos ya a picar, y aquí alrededor pues hay una franja de una altura mía o más, un poco más, porque tuvimos que hacer toda de ladrillo y luego una manta que picaba mucho. Sí. Una manta, sí picaba aquella de esto. Y luego ya la forremos toda, la lucimos por encima y luego ya empecemos después ya a embadosar todo. ¿Qué te voy a decir? Con la altura que tiene la iglesia, el andamio también sería... El andamio era muy grande, que por cierto aún lo tengo. Porque yo tengo unos primos contratistas en Reus. Y me dijeron, dice, ¿por qué no te bajas tú, Rafael, que era Andoliete? ¿Por qué no te bajas tú aquí con nosotros? Digo, bueno, que ahí he dicho ya que casas no hacía. Porque por ahí iba a empezar y estaba aquí trabajando ya en la iglesia, digo, igual, ¿y cuántos días vas a estar? Digo, pues igual estoy 1 año, que 2, que 3. Porque no me recuerdo si eran 3 años o 4 lo que estuvimos aquí. Con 3 chicos que llevaba yo, y la quitamos todo el yeso que había aquí, y luego pues todo picarla toda, y luego... Dejaste una iglesia preciosa, ¿eh? Sí, pero como está... Estarás orgulloso. Yo mucho. Tranquilo, hombre. Yo muy orgulloso que me marché. Me marché del pueblo, pero no me marché. Que yo jamás, y he estado 20 años o 18 años en Reus, y jamás yo para las fiestas siempre he venido. Siempre he venido a las fiestas de mi pueblo. Bueno, pues aquí has dejado una buena obra. Sí, bueno, ahora me marché, pero estoy muy orgulloso de que vinieran. Pues muchas gracias por hablarnos de estas cosas, ¿vale? Sí. Bueno, Cosme, cuéntame, ¿cómo empieza la obra de la iglesia? Imagino que sería primero desalojando lo que hay. Sí, ya hablamos de la fecha, que fue después de las fiestas del año 1967, septiembre. Entonces, Mosén Ángel indicó a las familias pues que cada uno se lleva. En cada capilla había 3 santos, entonces cada familia se llevó su santo y se lo llevaron a su casa. Y entonces, una vez la iglesia quedó limpia ya de los santos que había, en el altar también había, por lo menos había 5 o 6. Perdona un momento, ¿quieres decir que cada familia de aquí en Andorra se supone que ellos se llevaron sus santos y se supone que esos santos están guardados en alguna casa, o sea, siguen estando ahí? Cuando se los llevaron, sí, de aquí se los llevaron cada uno a su familia. Hasta el día de hoy yo no sé dónde está o dejan de estar, yo no sé dónde están. Y entonces, a partir de que queda la iglesia limpia de santos, entonces ya interviene una excavadora aquí en el pueblo. Antes de empezar el albañil, esto hubo que limpiarlo con una excavadora, todo.
porque los altares era todo madera, eran cañizos, eran yeso. Entonces ya intervienen los hermanos Comín, concretamente Manolo, que es el que llevaba la excavadora única que había en el pueblo, que era la primera que hubo en el pueblo, y el camión de ellos, el camión del Comín, y más camiones de voluntarios que vinieron. Sí, pero creo me has contado que al principio Manolo no quería entrar en la iglesia con la máquina. Sí, una anécdota de Manolo Comín es que le dijo a Monseñor Ángel, no, yo no entro a la iglesia con... un hereje, me dirán que soy hereje o que soy rojo, entrar con la excavadora de la iglesia. No, Monseñor Ángel, no. Y Monseñor Ángel le dijo, Manolo, que te lo dice el párroco de tu iglesia, que te digo que para adentro todo, el camión entra. Hasta que lo convenció de que entrara le costó bastante, porque aquí se sacaron camiones y camiones y camiones de escombro, porque había escombro por montonadas. El altar tenía una altura muy grande de escombro, lo que vemos actualmente no era así, era más alto, y luego la estructura del altar era, hoy salieron no sé cuántos camiones, muchos. Y cada capilla pues era un altar, porque cada capilla era un altar diferente. Y ahí había cantidades. También teníamos donde estaba el armonio, al lado del coro, toda la capilla que hay al lado estaba el armonio, que también se tuvo que tirar. Y aquí a la izquierda estaba la predicadera que decíamos, que también se tiró, porque como ha dicho Santiago, a raíz del concilio del Papa Juan XXIII, fue el que esas cosas pues se fueran quitando y se fuera abriendo al público, la iglesia estuviera abierta completamente y más cercana de la gente, del público y de todo el mundo. Entonces, una de las cosas que se quitó porque ya se predicaba desde el altar, entonces no había lugar de que existiera la predicadera, y eso se tapó con piedra, y eso, más adelante explicamos lo de la piedra. Sí, pero hay una cosa también, que cuando estáis picando y estáis demás, descubrís una puerta nueva que ni se ve por fuera ni se veía por fuera, ni por dentro ni por fuera. Esa puerta ni se tenía conocimiento de que existía. Se creía que algo habría, porque había unos documentos, unas cosas, que Monseñor Ángel decía que él creía que ahí había algo. Entonces, a base de picar, descubrieron que había un segundo acceso, donde estaba el ayuntamiento. La iglesia es preciosa, a mí me gusta, o sea, no sé, hay gente que no le gustará tanta piedra y tal, a mí me gusta, pero ocurre que faltaba piedra, por lo visto faltaba piedra. ¿Cómo estaba eso? A ver, cuéntame, porque por lo visto tiene una historia. La piedra faltaba, y mucha, porque claro, los altares estaban sujetos con maderos que estaban metidos en la piedra. O sea, la piedra en sus tiempos la arrancaron y pusieron el agujero, y entonces ahí sujetaba, en los altares estaba sujeto. Entonces estaba todo, parecía, las paredes no es como la vemos, era todas como un queso de Gruyère, todo lleno de agujeros. Entonces el problema era encontrar una piedra. A ver, ¿dónde encontrabas una piedra de esta? Porque estuvo mirando en las canteras de Calatorao, en distintas canteras de aquí de Aragón. Monseñor Ángel siempre quería productos de Aragón, porque en aquellos tiempos, pues que fuera de Aragón. Entonces no hay manera de encontrar. Entonces una vez vieron que había las estaciones antiguas que se empezaron a hacer de Teruel a Alcañiz, la estación del tren. Entonces aquí había una estación al lado, aquí en la carretera de Alcorisa, que era la estación de Alcorisa, y entonces allí vio unas piedras que podían ser. Entonces estuve preguntando a ver a quién tenía que dar permiso, a quién. Pues nadie decía nada, el gobernador de Teruel, nadie decía nada, ni sí, ni no, ni nada. Total, que las piedras de la iglesia salieron de la estación antigua de Alcorisa. Me estás diciendo que Monseñor Ángel cogió el camino del medio y como nadie le decía nada, fuisteis por allá con un camioncete y demás, cogisteis las piedras y las trajisteis. Pero no una vez, sino bastantes veces. Varios viajes con el camión. ¿Pero qué ocurrió? Porque íbamos al amanecer, porque había que empezar a las 8 de la mañana, y a las 10 de la mañana, pues íbamos con Francisco, con el Chato y todos los señores que llevaba él, y entonces pues a coger las piedras y a arrancarlas, porque había que arrancarlas con un pico, no era a mano, ¿no? Y pesaban bastante, y entonces con varias personas pues las echábamos al camión. Hicimos varios viajes, pero ¿qué ocurrió? Pues que una vez Monseñor Ángel recibe una nota de denuncia, ya del juzgado de Alcañiz,
O sea, esas piedras fueron denunciadas y tuvo que ir al juzgado de Cañiz. Y a Cañiz dijéramos, no dijo que no le correspondía y tuvo que ir a Teruel, al juzgado de Teruel. Y allí tuvo un pequeño juicio y, pues bueno, quedó libre porque ahí las tienes, dijéramos, están en la iglesia. Es que es una cosa de un bien común a otro bien común. Es que es la idea esa, es que, bueno... Creo que una pequeña multa tuvo, una pequeña sanción tuvo, económica, pero nada más, pero en aquellos tiempos era motivo de cárcel, coger patrimonio, que decían ellos, que era patrimonio. Pues bueno, pues esas piedras están denunciadas. O sea, que piedras que no eran suyas. Exactamente. Bueno, y las tenemos en la iglesia. En la iglesia. Pues muy bien. La parroquia Nuestra Natividad de Andorra, Teruel. Bueno, vamos a ver. Trajisteis las piedras de donde pudisteis y tuvisteis aquella anécdota, pero creo que el picao de las piedras tiene un significado. ¿Qué significado tiene este picao que tiene aquí las piedras? Pues el significado de las piedras es que cada piedra, dijimos, él quería representar, Mosén Ángel hacía referencia a que era cada persona, y entonces cada picao era... dijéramos, las llagas que cada persona recibimos a través de la vida. Cada piedra era una persona y cada raja era un dolor o no sé cómo decirte, un sacrificio de cada persona. O sea, los golpes que recibimos en nuestra vida, cada golpe. Y entonces, ella al mismo tiempo hacía referencia a cómo se imaginaría que la construyeron en sus orígenes, porque él sobre todo quería hacer lo más fidedigno de cómo la construyeron en los años que la construyeron. Esa era la idea. Bien, bueno, pues aquí ya vemos que quieras que no, todo tiene su significado. Oye, vamos a ver, los dibujos que hay, esos eran originales y después, ¿quién los pinta después? Eso lo pintó, fueron varios pintores que ayudaron, pero el principal fue Francisco Ginés, el Pampán, que era el pintor que en sus ratos libres y luego también en su profesión, pues iba pintando conforme le dijeron, porque vino los hermanos Lavareda, porque lo limpiaron y vieron cómo era su pintura original. Entonces descubrieron cómo era la pintura original y le dijeron, pues así era, porque prácticamente son todos iguales, pero tuvieron que descubrir qué pintura era, porque eso estaba todo negro. Descubrieron qué pintura era y cómo estaba, y entonces él ya fue pintando poco a poco, a través de mucho tiempo. Y con los andamios correspondientes, la altura que tenía, que era enorme. Y eso es una pintura mozárabe, es mozárabe. Esta iglesia está hecha en dos estructuras diferentes. Una estructura que era renacentista y luego arriba que era todo mozárabe, era la idea. Esa es la pintura original que lo pintó Francisco Ginés, el Pampán. Bien, las cristaleras tampoco son las originales que había. Las cristaleras tampoco, eran unas cristaleras que estaban sucísimas, entonces para limpiarlas y para eso, pues era mayor el coste de traer unas nuevas que no. Esas cristaleras las hicieron en Zaragoza, en una casa de cristales, no sé qué, y más o menos pues indica, por lo menos entra más luz. La idea era que entrara luz a través de ellas, cuando pega el sol entra una luz enorme, porque antes no se veía casi nada. Esos se hicieron en todos y las pusieron y así están, pues están cerradas, no son abiertas, son todas cerradas. Sí. No hay ninguna que se pueda abrir. Entonces imitando pues la idea que tenían de imitando un poco de antigüedad y esto sí. Igual que los rosetones, también eso es todo yeso. Incluso aquí a la izquierda hay uno que se cayó en los tiempos, pero eso es todo yeso, porque es mozárabe, pero es mozárabe que los árabes trabajan con yeso, es todo yeso, figuras de yeso, sí. Sí, que por cierto, cuando se les expulsó, pues bueno, España se quedó sin artistas y hubo que volver otra vez, España se quedó sin artistas. Vamos a ver, la iglesia se hizo con voluntariado, pero hay cosas que hay que pagarlas. ¿De dónde salía el dinero? De lo que la gente aportaba, porque hacía sus aportaciones voluntarias con dinero, y también la empresa, que entonces era la Empresa Nacional Calvo Sotelo, ayudó mucho, y a base de Mosén Ángel que iba a pedir por ahí a todas las instituciones y por ahí, porque quisieron también, porque la iglesia de entonces tenía propiedades, tenía campos, tenía fincas, pidió permiso al arzobispado para vender campos y fincas,
para poder hacer la restauración de la iglesia, y le contestaron que no se podían vender porque eran donaciones de los fieles de los tiempos inmemoriales y no se podía vender nada. O sea, no pudo usar vendiendo fincas de la iglesia, sino que fue todo aportación del pueblo y de la gente que podía, pues la gente daba más o daba menos o eso, pero todo a base de pedir. Monseñor Ángel iba por ahí, dijimos, de puerta en puerta pidiendo, y en la iglesia siempre pidiendo. Cuando no había dinero, se paraba la obra, así de sencillo. Y los albañiles pues tienen que ir a trabajar a otro sitio, porque no, le decía, Monseñor Ángel decía, Francisco, que no hay dinero, no podemos seguir, no. Y muchas veces trabajó sin haber dinero, pues él trabajó igual. Pero cuando había dinero, pues le pagaba, y cuando no había, pues no se paraba. Por eso la obra duró años y años, porque se trabajaba cuando había dinero, era la verdad, no había más. Y todo con la idea, voluntariado, ese mismo espíritu que de San Macario, es lo mismo. Sí. Que hoy en día eso no se puede hacer, pero bueno. ¿Cuántos años crees que duró toda esta reforma? Terminar, fueron 5 años y medio lo que terminó, hasta que se terminó de todo. Que cuando se terminó, aquí, otra anécdota es que aquí no hubo ninguna inauguración, sino que siguió la vida normal. O sea, se terminó y Y como si no hubiera pasado nada. Aquí no vino nadie a inaugurar, ni el obispo, ni nada de nada. Toda la vida normal. Porque Monseñor Ángel consideraba que era una cosa normal, era normal, limpiar la iglesia nada más. Su idea era limpiar, que los corazones estuviéramos limpios y abiertos, nada más. Esa es la idea, que todo el mundo estuviera abierto, no tuviera ningún recoveco. Bueno, tenemos alguna curiosidad por ahí, vamos a ir viéndola, ¿vale? Muy bien. Estamos en la pila bautismal y dentro de la iglesia hay algunas cosas curiosas, y esta es una de ellas. ¿De dónde procede esta pila bautismal? Esta pila bautismal la tenía el médico titular de Andorra, don Casimiro Skrig, en su jardín. Y él nos contó que él, en sus tiempos jóvenes, la compró en Jerusalén. Es piedra auténtica, traída desde Jerusalén. Y entonces Monseñor Ángel, pues, viendo el entorno todo de piedra, pues aquí pegaba una pila de piedra auténtica. Y siendo de Jerusalén más aún, entonces se la pidió, y don Casimiro, encantado, pues se la donó para la iglesia. Y es la piedra que tenemos aquí reflejada. Sí, porque antes había otra, la vamos a enseñar también, había otra que era de mármol y está guardada en una capilla de aquí de la iglesia, y sin embargo se está utilizando esta precisamente porque viene de Jerusalén. Y porque es de piedra, que al entorno le dice más una de piedra que no una de mármol, según su pensamiento. Aquí siempre, según el pensamiento de Monseñor Ángel Moros, pensaba que él pensó todo, porque aquí no vino arquitectos, ni ingenieros, ni nada de nada, sino Monseñor Ángel y el señor albañil, el Francisco el Chato. Era la idea de todo, no había más. Y lo que ayudó Rafael, perdón, sí. Y lo que ayudó a los hermanos Lovareda para las imágenes, que luego hablaremos de las imágenes. ¿Me hablas del cuadro que tenemos a nuestra espalda? El cuadro que tenemos a nuestra espalda es el cuadro La Natividad de Nuestra Señora, que es el nombre de la parroquia. Entonces, ese cuadro estaba completamente olvidado en el coro, en un desván del coro, porque lo guardaron cuando la guerra, y estaba ahí protegido, y estaba completamente oscuro y olvidado y de cualquier manera. Entonces, se mandó a restaurar a Zaragoza, también llevado por un transporte de aquí de Andorra, concretamente era mi padre, el que se lo llevó a los talleres de los hermanos Lovareda. Lo llevó, porque aquí hubo mucho transporte, incluso de las imágenes, y entonces colaboraron muchos transportistas, los que había en el pueblo. Los transportes de Alfonso, y mi padre, que era Cosme García, fue el que se llevó el cuadro a los talleres Alfonso, a los talleres de los hermanos Lovareda en Zaragoza, y allí lo restauraron y lo trajeron aquí, pero es el cuadro que dijimos representa y es la titular del nombre de la iglesia, Nuestra Señora de la Natividad. Bien, pero lo más valioso, así económicamente se puede decir, lo más valioso que tenemos en la iglesia es el cimborrio que tenemos encima del altar, que es un cimborrio que eso lo llegaron a catalogar y vinieron unos consiguió que viniera unos de Zaragoza de las artes, y entonces dijeron que estaba hecho con pan de oro, y entonces lo restauraron y se volvió a colocar, y es
dijeron que era lo que más valía de la iglesia juntamente con el cuadro. En el cimborrio, cuando se instaló, se bajó con unas carruchas, que arriba hay un sistema para subir y bajar, y allí se depositó también monedas de la época y el periódico y un escrito indicando quién había colaborado y quién había trabajado en la iglesia, un escrito de todo el párroco de entonces, don Ángel Moros. Y eso está todo en el cimborrio, que eso se quedará a través de la historia y quedará para saber cuándo se hizo la reforma de la iglesia. Sí. O sea que es lo que tenéis, lo que hay ahí arriba, que ahora mismo está, bueno, pues es la historia de cómo se hizo la iglesia, de la gente que participó, y es como una especie de, cuando se hace un edificio y demás, una inauguración que se dejan allí, pues eso lo tenéis puesto ahí arriba. Pero cuando se terminó, no cuando se empezó, porque eso fue cuando se terminó, cuando se hizo, fue de lo último que se hizo, el cimborrio, colocarla en su sitio, fue de lo último, y es cuando se colocó las monedas y los periódicos de entonces, sí. Para que dentro de unos siglos, pues si alguien lo baja o lo descubre, pues vea un poco y conozca un poco esta historia nuestra. Las monedas que entonces eran pesetas y duros que había. Para que se pusieron pesetas y duros, 5 duros y un billete no, porque dijo que los billetes eso se deterioraba. Entonces prefirió poner monedas, que es lo que dura y lo que había. Las monedas de 100 pesetas allí había, de moneda de 100 pesetas. Bien, tenemos figuras en las diferentes capillas, no son figuras ostentosas. ¿Estas son donadas también por las gentes de Andorra? Sí, la gente de Andorra, pues uno quiso comprar toda la figura entera o dijo, pues yo quiero para San José, para el Pilar y tal, pues yo quiero dar X dinero, pues daban o lo compraban entero, como hubo el caso del Cristo resucitado, que fue una persona que lo compró entero, el Cristo resucitado, sí, que es único. En aquellos tiempos luego era único en Aragón, no había ninguno. Fue una idea que tuvo Mosén Ángel, también ya hablaremos luego si quieres del Cristo, que es el quid y el ser de la iglesia, el Cristo. Sí. Pues aprovechamos y hablamos ya, cuéntame, luego lo grabamos y se ve. El Cristo, la idea de él era que es un Cristo resucitado, que eso da alegría y da esperanza a la gente, entonces sale del fondo de la cruz, que es de donde sale, de las personas salimos de nuestra cruz particular, sale y entonces está en una actitud con los brazos abiertos de acogimiento y de acoger a la gente para subir al cielo. Es un Cristo, yo lo digo, el Cristo resucitado de la esperanza y que te da la alegría de poder, digamos, resurgir de tus males de la vida y de sufrimientos y todo. Es un Cristo de la esperanza que acoge a la gente. Y el quid del Cristo es la cara. La cara, ahí está, si se refleja, si se viera bien el foco, porque Mosén Ángel quiso hacerlo de otra manera, no como está ahora que está iluminado. Solo teníamos iluminada la cara, y de la cara, de un foco de arriba, de la bóveda, hay un foco que iluminaba la cara y de la cara ya iluminaba el cuerpo. Pero su idea era la cara, que es una cara de esperanza y de acoger a la gente y de saber que tenemos esperanza en la vida, no es todo sufrimiento, hay que resucitar y cambiarse en la vida. Entonces el Cristo, el quid de la cuestión, y si la gente se da cuenta, es la cara que te indica algo, parece que te quiere hablar, parece que te quiere ayudar, que es lo que necesitamos todas las personas, ayuda unos a otros. El Cristo. Y en España hay pocos Cristos como el Cristo de la Esperanza, Cristo resucitado como este, que es todo de madera. Eso sí, las tallas son todas de madera, porque es una madera sencilla, no sé qué clase de madera es, pero es todo a base de los hermanos Alvareda, que eran los que hacían todas las imágenes y todas las cosas en Aragón, y entonces es toda de madera. Todas las imágenes son todas de madera, no hay ninguna hueca, es todo maciza. Cogían un trozo de madera y pum, a base de arte, y que eran unos artistas, pues lo hacían así. El Cristo está hecho en varias piezas, pero no se nota, pero está, claro, toda una pieza ahí no cabe. Entonces, trozos que están unidos y no se ve casi, y entonces formaban las imágenes así. Es todo madera. Bien, bueno, la esencia del cristianismo precisamente es la resurrección, o sea, porque padecimientos y crucifixión la padecieron muchos, resucitar solo uno. Deja la cruz al fondo, que es el sufrimiento, y resucita, y invita a todo el mundo a que se levante, que le veamos para arriba, para adelante en la vida.
Pues muy bien. Oye, yo creo que prácticamente hemos acabado precisamente con el Cristo. ¿Qué nos queda? Nos queda el altar, A ver. el bloque del altar, porque es mármol de Calatorao. Eso es un bloque, no sé si pisaba no sé cuántas muchas toneladas, trajeron. Es un bloque entero de mármol que él fue a elegir en Calatorao, que es el altar, es todo un bloque que pesa 3 toneladas, una barbaridad. Y luego la base es otro bloque entero también, que son sí que unos partidos entero, y esto son 2 bloques de mármol de Calatorao. Es una piedra enorme, eso no hay quien lo quite eso. Sí, es muy importante ese bloque. También era 2 bloques fuertes que hacen de mesa, es una mesa y con ella ahí se celebra la Eucaristía y es una celebración que invita a todo el mundo a participar en la mesa. Es una mesa normal y corriente de un comedor, de una casa. Pues muy bien. ¿Crees que ya hemos terminado? La iluminación, que era muy sencilla. La iluminación no es la que está actualmente. La iluminación, su idea era de iluminar todo el artesonado de arriba, y eso lo hizo muy sencillamente. Todo lo que vemos, la premisa de arriba, era todo tubos fluorescentes que al entenderlo todos, pues se veía perfectamente el tubo. Claro, en aquellos tiempos, pues es lo que había. La iluminación mejor era el tubo fluorescente. Y luego, a través de las estaciones, ahí había, digamos, una bombilla en cada sitio. Y luego un foco pequeño en cada capilla. No había más iluminación que esa. Pero él consideraba que el fundamento de esta iglesia era la pintura mozárrabe que tenemos arriba. Entonces era iluminar la parte de arriba sencillamente eran unos tubos fluorescentes. Que eso, pues no sé, actualmente yo creo que no se usa, no se usa. No. La sencillez de la iluminación que él en aquellos creía era la parte de arriba y lo que hemos hablado del Cristo, la cara del Cristo, que es lo que las personas teníamos que ver, la cara que nos habla. Que hoy en día yo casi no veo los ojos. Esos ojos son profundos y te invitan a levantarte. Oye, pues que muchísimas gracias. Hombre, nos faltaría más. Esto es que sepamos que esto ha sido una obra voluntaria de la gente. Aquí no ha habido subvenciones, todo voluntario. Del pueblo para el pueblo. Como somos el pueblo, en este pueblo. Voluntario todo. Aquí no ha habido dinero externo, todo del pueblo. Como San Macario. Y viva San Macario. Gracias, hombre.